Baruch haba beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a hablar de esta segunda parte que lleva por nombre la Ruach HaKodesh y la inmersión. Anteriormente habíamos dado una explicación muy sencilla, muy superficial, hablando acerca de los dones de la lengua, de las lenguas de la Ruach HaKodesh. Pero no será hasta el próximo video que nosotros podamos dar la interpretación por qué razón esas lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué quiere decir? Si hoy en día nosotros las podemos hablar o no las podemos hablar, o a qué se refiere. Habíamos comentado también en la enseñanza anterior que muchas veces nuestras dudas, las preguntas que nosotros tenemos, no están relacionadas con el Torah, con la enseñanza, con la instrucción, sino están relacionadas con lo que aprendimos o mal aprendimos de la religión. La verdad, la religión nos ha enseñado muchas cosas equivocadas, erróneas, muchas cosas que no dice el Torah. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente separaron el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y dijeron: esto ya no sirve, esto ya no es para nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia y ahora esto es lo que rige para nosotros. Ese es el peor error que alguien pueda cometer: quitar de su vida la parte fundamental, los cimientos, la roca, la solidez de nuestra emuná para nosotros. Así es que nosotros debemos nuevamente volver a reunir toda la escritura desde el libro de Bereshit, Génesis, hasta el libro de Revelación, Gilyaná o Gilgalut o Apocalipsis, como usted lo conoce. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tomar, porque esto tiene una revelación impactante para nuestra vida. Vamos a comenzar desde donde nos quedamos. Es una promesa para nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Esta es la razón por la cual los Yahudí, la casa de Yahudá, conocidos también como judíos, no pueden recibir lo que nosotros hoy conocemos como la unción o ser inmersos en la Ruach HaKodesh, porque primeramente tenía que suceder que viniera el Moshiach, porque esta es un requisito indispensable: creer en Yahushua HaMoshiach. Vamos a poner el ejemplo. Cuando Yohanan Hamatbel le hizo la inmersión a Yahushua, era una inmersión de arrepentimiento. Y le dijo: pero yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado. Yahushua le dice: hazlo, porque tenemos que cumplir el Torah. Primeramente, Yahushua, que no tenía de qué arrepentirse, porque él había sido un enviado de Yahuwah, él tenía que cumplir el Torah. Esto es algo que no se puede violar. Tenía que cumplir el Torah porque así tenía que suceder. Siendo como un hombre, tenía que cumplir ese mandamiento de hacer inmersión de arrepentimiento. Volver su carne en arrepentimiento, en Aliyat Teshuvah a Yahuwah. ¿Por qué? Porque Adán y Hawa se habían rebelado en contra del Torah. Entonces Yahushua, que tenía el cuerpo de hombre, tenía que hacer Aliyat Teshuvah, arrepentirse por Adán y Eva y por cada uno de nosotros para venir en arrepentimiento. Una vez que él sale del agua, aparentemente o una forma simbólica, sus pecados fueron perdonados. Cuando él sale, dice que él salió con el poder lleno de la Ruach, de la Ruach HaKodesh, y se dirigió, la Ruach HaKodesh lo dirigió al desierto. Una vez que él sale del desierto, después de haber sido probado por Hasatán, ustedes recuerdan el libro de Lucas capítulo 4, me parece que en Mateo también capítulo 4, nos habla de la tentación de Yahushua HaMoshiach en el desierto por parte de Hasatán. Y ahí menciona tres tentaciones. Pero cuando sale Yahushua HaMoshiach del desierto, después de vencer, después de derrotar a Hasatán, por medio de la palabra de Yahuwah, como hace un momento comentábamos en un preámbulo antes de entrar a esta enseñanza con la Kehilá, decíamos,
a nosotros nos dijeron que teníamos que expulsar demonios, porque ese es uno de los poderes o de las señales que podíamos hacer como Am Yisrael. En mi nombre echarán fuera demonios. Y a nosotros nos enseñaron, o nosotros vimos en el pasado, cualquier persona que decía, te reprendo en el nombre, y decían ahí el nombre, pero no lo voy a decir. Usted sabe, sal fuera, demonio, en el nombre, y decían el nombre. Pero Yahushua HaMashiach, estando en el desierto, cara a cara con el mismo Hasatán, ¿cómo lo reprendió? Él no le dijo, sal fuera, o vete de mi vida, o lo expulsó de otra manera. Simplemente lo reprendió con el Torah, con la misma palabra. Y esa es lo que nosotros tenemos que hacer. La única manera de que nosotros podamos reprender, resista, como dice la Escritura, resiste al diablo y él huirá. Él ya no tiene que hacer nada con nosotros porque no tiene nada de nosotros. Hoy lo vamos a ver en esta enseñanza. Tenemos que resistir. La única manera de resistir es escudriñando la palabra, el Torah, la palabra de Yahuwah. Esa es la manera que en el nombre de Yahuwah reprendemos, pero no porque yo tenga el poder y le ordene. Porque como yo ya fui embestido de la Rúa, ya tengo ese poder. Pero resulta que el poder que aparentemente nos habían enseñado, ¿cuál era el poder? No es ese poder que nosotros creíamos. Es otro poder que lo vamos a ver en esta enseñanza. Hechos de los Talmidín, Maseh Sholiachim 1, verso 8. Mas ustedes recibirán poder cuando la Ruach HaKadosh haya venido sobre ustedes, y serán mis edutín, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Shomrón, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, a las 4 esquinas de este mundo. Estas señales son muy específicas para revestirnos de poder a todo aquel que cree. Aquí la palabra poder, que se puede decir Geburá, en el libro de Isaías capítulo 11, nos dice que Yahushua HaMashiach iba a tener los 7 ruajot de la Rúa de Yahuwah. Y uno de ellos, Rúa de Geburá, Rúa de poder, no se está refiriendo a ese poder, sino se está refiriendo a otro tipo de poder. No se utiliza, sino que aquí en este libro de Hechos 1.8, y recibirán poder, que muy malamente nos dijeron que ese poder era para reprender demonios, para sanar enfermos. No es ese poder. Ese poder que aparece aquí en Hechos 1.8 es el poder de la palabra Hazak, misma palabra que le fue dado a Yahushua o Yahshua, Josué, en el libro de Josué, capítulo 1. Hazá, Benit Hasé. Esta palabra significa fortaleza, una fortaleza especial, Hazak, misma palabra que le fue dada a Yahshua. Esto es lo mismo que necesita el creyente, como usted y como yo, el que tiene emuná, fidelidad en Yahushua, esa fortaleza para vivir en este mundo de maldad. Necesitamos estar fuerte, y no necesitamos estar haciendo señales, extras, cosas, maravillas para impresionar a los demás. Esta es la causa por la cual el creyente le interesa más el espectáculo, el show, la farándula, la pantomima, el teatro, el circo, sino que tenemos que ser revestidos del poder que viene de lo alto. Ese poder que no solamente es Geburá, por medio de la unción de la Ruach HaKadosh, sino es la palabra Hazak, una palabra que significa fortaleza. Y para que Josué pudiera ganar esas batallas, él necesitaba sacar esa fuerza desde su interior, esa fuerza de voluntad, esa fuerza en donde su emuná, su fidelidad, tenía que crecer en relación con Abba Yahuwah. Si no había esa fidelidad o esa fortaleza, simple y sencillamente no hay fortaleza en nuestra vida. Maseh Sholiachim, Hechos de los Talmidín, capítulo 2,
1, 2, 3 y 4. Vamos a leer. Cuando la Moed de Shavuot hubo llegado, cumplidamente por Sefirá Haomer, estaban todos unánimes, congregados en el mismo lugar. Y de repente, Kol Raash, un estruendo del Shamaín, como de un rúa violento, un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos de la Ruach HaKadosh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según la Ruach HaKadosh les daba que hablasen. Aquí hablamos sobre esta palabra en la enseñanza anterior, Kol Raash. ¿Qué es ese sonido? Y específicamente nos habla del sonido del shofar, un sonido estrepitoso, tan ensordecedor, que fueron lo mismo que sucedió con Yahshua, con Josué. ¿Qué fue lo que hizo Josué después de haber cruzado el Jordán para comenzar a poseer la tierra? Dice que la escritura nos dice que Yahuwah le da la instrucción que él tenía que dar 7 vueltas a Jericó, 7 vueltas, no se tenía que mencionar nada, y todos caminaban en silencio y se sonaba cada día el shofar. Se sonaba el shofar, pero en el día séptimo, en el séptimo día, dice que después del séptimo shofarot, las murallas tenían que caer. Las murallas tenían que caer. Exactamente eso es lo que sucedió en el día de Shavuot. Kol Raash, el estruendo del Hashamaín, como un viento recio. Un viento que causaba que todas las murallas, todo lo que estaba a su alrededor, cayeran. Exactamente la Ruach HaKadosh estaba haciendo su entrada, estaba haciendo su aparición, una anunciación del poder de la Ruach HaKadosh, como en Yom Teruah, el día de la Ruach, el sonido estrepitoso que tiene que reventar completamente los oídos. Yo les di 2 videos para que ustedes lo vieran. Les di las enseñanzas, lo voy a volver a poner aquí porque ahí están los videos. Usted nada más tiene que buscar el número del video y lo tiene que ver. ¿Cuál es la condición para recibir la Ruach HaKadosh? Yohanan Moshe, Marco 16:16. Por esa razón habíamos dicho que el judío no podía, porque si no cree en el Moshiach, que ya vino hace 2000 años, ellos todavía creen que va a venir apenas por primera vez. Pero la casa de Efraín sabe que ya vino, que vino hace 2000 años. Simplemente le cambiaron el nombre, pero sabemos que ya vino hace 2000 años. Para la casa de Yehudá todavía no ha venido. Entonces, este es un problema, porque solamente tiene que ser revelado por la Ruach HaKadosh, hablando a su vida, creyendo que Yahushua HaMashiach es el que vino hace 2000 años. Dice, aquel que crea y sea inmerso, purificado, será libre, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Este es el primer requisito. ¿En quién teníamos que creer? En Yahushua HaMashiach. Antes de ser inmersos en la Ruach HaKadosh, teníamos que creer primero en Yahushua HaMashiach. Si no creemos en Yahushua HaMashiach, toda nuestra doctrina, toda nuestra enseñanza no está basada en el Torah de Yahuwah. Porque Él es Yahushua HaMashiach, Él es la promesa que se habla en el libro de Bereshit, que por medio de Él iba a quitar todo este pecado de muerte que habíamos arrastrado desde Adán y Eva hasta la resurrección de Yahushua HaMashiach, hasta ahí. Entonces, primeramente teníamos que creer. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, Yahuwah. Oigan cómo dice, en mi nombre, Yahuwah. Echarán fuera demonios. Hablarán
nuevos lashon, leshonot, nuevos lenguas. Las señales seguirán a la Kehilá, al cuerpo de Yahushua HaMashiach, a la Kalá, a la novia. ¿Se acuerdan cuando vimos qué fue lo primero que Yahuwah hizo? Se hizo visible en la persona de Yahushua HaMashiach. Varón y hembra lo creó, Yahushua HaMashiach y la Kalá, que es Yisrael, la que pelea junto con Yahuwah. Entonces estas señales de la congregación de la Kehilá Yisraelita, los que creen en el Moshiach, en el cuerpo del Moshiach, si no hay señales en esta Kehilá, entonces sería una Kehilá muerta. Lo que acabamos de leer, estas señales seguirán a los que creen. El creer es la base, el fundamento para nosotros creer en Yahushua HaMashiach. La unción rompe el yugo. La unción rompe el yugo. Es decir, cuando nosotros creemos en Yahushua, dejamos a un lado el pecado, la vida pecaminosa, la vida contaminada de Adán y Hawa, y nos convertimos en unas nuevas criaturas. Podemos mirarnos a nosotros mismos, primero preguntarme, ¿esto es algo que nosotros tenemos que hacer como Israel o aquel que esté escuchando esta enseñanza? Hacerme esta pregunta. ¿Yo tengo señales? ¿Yo? Hágase usted esta pregunta. Pregúntese usted mismo. ¿Yo tengo señales? Porque lo que acabamos de leer, estas señales seguirán a los que creen. Pregunta para usted. ¿Usted tiene señales? La Kehilá donde estoy, la congregación donde estoy, ¿yo puedo ver esas señales o no hay señales? Usted debe responderse a sí mismo. Usted se tiene que hacer estas preguntas y usted se tiene que contestar. Yo puse aquí un ejemplo. Yo sí tengo señales, pero la Kehilá, la congregación donde yo estoy, no veo las señales. Aquí lo que usted debe hacer es huir de ese lugar. Huir de esa congregación inmediatamente. Huya, corra, salga de ahí, como nos dice la Escritura. Yo sí tengo señales, pero la congregación donde estoy no hay señales. Usted tiene que salir, no tiene que permanecer en ese lugar. Segunda opción o segunda respuesta. Yo no tengo señales, pero la Kehilá o la congregación donde yo estoy tampoco hay señales. Aquí lo que debe uno de hacer, pues usted puede seguir permaneciendo o se puede mover. No pasa nada porque ni usted tiene señales ni la congregación. Ambos son personas que están muertas. Tercera opción. Yo no tengo señales, pero la Kehilá, la congregación donde yo estoy, sí tiene señales. Aquí lo que debe hacer es caminar hacia la teshuvá, hacia el arrepentimiento. De lo contrario, usted se va a quemar y se va a quedar, porque ya se le fue dado todo, con señales, con maravillas, se le está dando la instrucción, se le está dando la palabra, pero usted no quiere caminar, entonces le va a pasar lo que a la cucaracha, ¿verdad? Ya no quiere caminar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hay señales, pero yo no las quiero recibir, cuando yo no las quiero atender, entonces el problema soy yo. Cuarta y última. Yo tengo señales de parte de Yahuwah y la congregación donde estoy también hay señales. Aquí usted debe caminar en obediencia y ayudar a empujar, ayudar a subir, ayudar al fraterno, al ajín, al ajot. No sea carga, usted no tiene que ser una carga. Si ya tiene señales y la congregación donde está hay señales, usted no tiene que ser una carga. Usted tiene que ser parte de la bodá, del servicio de Yahuwah. Usted tiene que participar de acuerdo a lo que la Ruach HaKodesh le indique, porque usted ya tiene señales, ya sabe qué hacer, ya sabe cómo moverse, porque ha escuchado, ha visto esa manifestación de la Ruach HaKodesh en su vida. Y la congregación donde está tiene esas mismas señales, usted no puede ser carga, ni convertirse en bulto o en costal, como los costales que trasladaban alimento
en burritos. Usted tiene que ser un servidor, un abadín. Masesh Oliahim, Hechos de los Talmidim 2:33. Así que, exaltado por la mano derecha de Yahuwah, y habiendo recibido del Abba la promesa de la Ruach HaKodesh, Yahuwah ha enviado todo esto que ustedes ahora ven y escuchan y oyen. Primeramente, debemos identificar parte de esas señales. ¿Cuáles son las señales? Tenemos que saber cuáles son esas señales. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Tenemos que identificar. Vino la Ruach HaKodesh y nosotros no nos dimos cuenta. Tenemos que ser inmersos, sumergidos en agua, pero no vemos nada, no vemos acción. Tenemos que esperar algo. ¿O qué esperamos para accionar? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos esperando algo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que acabamos de leer, Hechos 2:33. Y será exaltado, en este caso Yahuwah, por la mano derecha. ¿Quién es la mano derecha de Yahuwah? Yahushua HaMashiach. Habiendo recibido de Abba, del Padre, la promesa de la Ruach HaKodesh. Esta es otra de las señales. La Ruach HaKodesh siempre te va a orillar, siempre te va a guiar a exaltar a Yahuwah. Esta es la primera manifestación, o la primera manifestación cuando tú recibes el don de lenguas, cuando la Ruach HaKodesh se posa en tu vida y lo primero que tú comienzas a hacer, las lenguas que comienzan a hablar son para exaltar a Yahuwah, darle kabod y tiferet. Cuando el hombre necesita o quiere oír que lo exalten a él, al hombre, al predicador, al enseñador, al maestro, entonces no es de la Ruach HaKodesh. Más que sea una unción o ser revestidos por la Ruach HaKodesh, es que lo exalten a él. Pero Yahuwah claramente nos dice aquí que la mano derecha, que es Yahushua, él exalta a Yahuwah. Él exalta a Yahuwah por medio de la Ruach HaKodesh. Y a través de esta petición, después de que Yahushua HaMashiach hizo la inmersión de purificación con Yohanan Hamat-Bel, dice que se escuchó una voz del Shamaín. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Esto es un edut, una señal visible. Masesh Oliahim, Hechos, capítulo 19, vamos a leer a partir del 1. Tenemos que ver los testigos y las señales visibles. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corintilla, Rabino Shaul, habiendo recorrido las regiones superiores, vino a Efesiyá, y hallando a ciertos talmidim, y les preguntó a ellos, ¿recibieron la Ruach HaKodesh cuando creyeron? Ellos le dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído si hay una Ruach HaKodesh. Él les preguntó, ¿en qué pues fueron inmersos? Ellos respondieron, en purificación mikvah de Yohanan Hamat-Bel. Entonces dijo Rabino Shaul, Yohanan Hamat-Bel en verdad hizo inmersión de purificación en arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él, en el que vendría después de él. Esto es, refiriéndose a Yahushua HaMashiach. Estos varones habían dado el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Creer en Yahushua, lo que leímos en Hechos 1:8. Hechos 1:8 fue lo que leímos al principio. Les vuelvo a leer. Mas ustedes recibirán poder cuando la Ruach HaKodesh haya venido sobre ustedes. Y serán mis testigos en Yahudá, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, Yahudá, Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder. Teníamos que recibir poder de la Ruach HaKodesh. Estos varones habían dado el primer paso. El primer paso es arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados. Hacer esa inmersión de purificación como un símbolo
como una señal de que ellos estaban siendo lavados. Lo siguiente que ellos tenían que hacer era que ellos fueran guiados por la Ruach HaKodesh. Este varón, Apolos, era un varón que escudriñaba el Torah, hablaba el Torah, conocía el Torah, pero le faltaba la instrucción, la guianza de la Ruach HaKodesh. En Hebreos 6:2 nos dice sobre las inmersiones, la imposición de las manos, resurrección de muertos y juicio perpetuo. Apúntenlo, tómenlo como un dato importante, porque la Escritura nos dice que no solamente la inmersión de agua era suficiente. Aquí en Hebreos 6, capítulo 2, nos dice que sobre las inmersiones, voy a decir la palabra que no es correcto, pero sobre los bautismos, nos habla de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de muertos y el juicio perpetuo. ¿En qué consisten estas inmersiones? Estos bautismos, ¿en qué consisten? Lo vamos a ver también el día de hoy. Verso 5, cuando ellos oyeron esto, fueron inmersos en el nombre del Marjá, Yahushua. ¿Por qué nos dice en otras escrituras, por ejemplo, Reina Valera, dice que cuando ellos escucharon esto, fueron bautizados en el nombre de Yahushua HaMashiach? Muchas veces aquí tenemos también otra falsa práctica, una falsa enseñanza, que cuando hicieron el bautismo, les bautizaron en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron. Muchos de ustedes, inclusive yo, hicimos eso en el pasado. Pero resulta que el Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre y el Espíritu Santo tampoco es un nombre. Así es de que esa inmersión o ese bautismo no es válido porque no se aplicó la regla correspondiente. Últimamente aquí en nuestro país, en México, cuando va uno a sacar su credencial, su identificación personal, y hay problemas, principalmente ahorita con Hacienda, recaudación de impuestos, que tienen problemas con una identificación personal, ya sea que haya un homónimo, otra persona parecida con su misma fecha de nacimiento, nombres y letras, lo mandan a traer para que corrija su acta de nacimiento. Cuando hay algún problema, alguna condición de un dato equivocado, vamos a suponer de mi identificación que tengo algún dato equivocado, entonces yo tengo que ir y corregir el error que yo tengo en mis documentos. Si yo hice algún otro documento anterior, no es válido. Cuando una persona se casa, que vamos a suponer un ejemplo, que esta persona se llama José Claudio, vamos a suponer, y se va a casar, pero en su acta de nacimiento le puso J. Claudio, abrevió la letra J. Entonces en su matrimonio queda nulo, porque no se casó José Claudio, sino J. Claudio. Y J. Claudio no existe. Exactamente sucede cuando nosotros hicimos el bautismo en la religión, que nos dijeron que éramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no quedamos bautizados porque el Padre no es nombre, ni el Hijo es nombre, ni el Espíritu Santo es nombre. Por lo tanto, aquí nos dice que cuando ellos escucharon esto, fueron inmersos, fueron bautizados en el nombre de Yahushua, cuando la misma Escritura nos dice que no podemos ser bautizados en el nombre de Yahushua. Ahorita lo vamos a ver. Lo que Rabino Shaul era seguir la instrucción, o lo que él hacía, lo que Rab Shaul era seguir la instrucción de Yahushua, cuando la Escritura dice que fueron bautizados en el nombre de Yahushua. Cuando está haciendo esta mención, se está refiriendo a que los creyentes habían creído en Yahushua, porque Yahushua es el título, es un título. El verdadero nombre de Yahushua se llama Yahuwah,
porque Él es Yahuwah, que se hizo Yahushua, que quiere decir Yahuwah salvó en el pasado. Entonces su verdadero nombre es Yahuwah. ¿Por qué es Yahuwah? Porque Él no podía hacer inmersión o ser bautizado por 3 nombres. Ya lo habíamos hablado anteriormente, que no hay 3, hay uno solo. El Hijo que nosotros conocemos se llama Yahushua, que descendió o que fue separado de alguna manera como parte del cuerpo de Yahuwah. ¿Qué fue lo primero que hizo Yahuwah? Fue hacerse visible, pero es el mismo Yahuwah haciéndose visible en la persona de Yahushua HaMashiach. Yahuwah es uno, Yahuwah es Ejad. La Ruach HaKadosh tampoco es un ser independiente o separado, sino es la misma esencia, la misma persona de Yahuwah, simplemente en otro estado, en otra condición. Y la Ruach HaKadosh no es un nombre, es un título, la Ruach HaKadosh. Así es de que el único nombre que nosotros tenemos es Yahuwah. Y Yahushua es un título. ¿Por qué es un título? Porque significa Yahuwah, el nombre del Padre. Yahuwah salvó, o Yahuwah salva. Matillahu capítulo 28, verso 19. Por tanto, y aquí es donde nosotros tenemos que poner muchísima atención. Verso 19 y 20. Por tanto, busquen a los talmidim israelitas por todas las naciones paganas, para que retornen, hagan inmersión al Iyat Teshuvah de purificación en Yahuwah, mi nombre. Primero que tenemos que hacer la inmersión de Yohanan, ser sumergidos en agua, lavados, purificados, primeramente porque creímos en Yahushua HaMashiach, que es la lectura que leímos hace un momento, que ellos hicieron tevilá, fueron inmersos en el nombre de Yahushua. Vamos a ver en qué consiste ese nombre. Verso 20. Instruyéndoles que escuchen, obedezcan mi instrucción que yo les he dado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Así sea. Entonces, ¿en qué nombre nosotros tenemos que hacer la inmersión de purificación? En el nombre de Yahuwah. Nada más, no necesitamos más. Cuando nosotros vemos el nombre de Yahushua y Ruach HaKadosh, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo respondemos a esta afirmación en Romillahu? El bautismo en Yahushua, ¿a qué se refiere? Pongan atención porque aquí viene una revelación de parte del Torah que antes no nos los habían enseñado. Lo habíamos leído, lo habíamos visto, pero no lo habíamos entendido. Romillahu, capítulo 6, verso 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido... Voy a cambiar solamente por esta ocasión la palabra tevilá, que significa inmersos, por la palabra bautizados, para que ustedes lo puedan visualizar. Así que si usted lee una Reina Valera se va a dar cuenta perfectamente que dice lo mismo. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Yahushua HaMashiach hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está la explicación. ¿Por qué en Yahushua? Porque Él murió. ¿A qué murió? A su carne, a su cuerpo. Por eso le dijo a Yohanan, haz lo que tengas que hacer porque tenemos que cumplir la escritura. Verso 4. Por tanto, hemos sido sepultados juntamente con Yahushua por medio del bautismo, para muerte. Aquí está el bautismo de la muerte. A fin de que como nuestro Maryá Yahushua HaMashiach, Cum, fue levantado de entre los muertos por la Tiferet de Abba Yahuwah, así también nosotros andemos en nuestro caminar, halajá, en una nueva vida. Nosotros, nuestro halajá, en nuestro caminar, acuérdense que hay dos palabras para halajá. Uno es halajot, los halajá de Yahuwah, los caminos de Yahuwah, que es leer y escudriñar el Torah, y otros son los derek. El derek es mi propio camino, mi propia vida. Yo sigo mi propio camino.
Para donde apunta el zapato, ahí voy. Pero cuando apunta el halajá de Yahuwah, el zapato de Yahuwah, que dice, por aquí tienes que ir, como cuando Yahushua recibió la inmersión de purificación con Yohanan Hamadbel, dice que la Ruach HaKadosh lo dirigió, lo guió a ir al desierto. Ese es a lo que se refiere a halajá, los caminos de Yahuwah, o halajot, caminos de Yahuwah. Cuando nosotros seguimos lo que yo quiero hacer por mi propia voluntad, se llama derek. Entonces dice que nosotros teníamos que caminar en una nueva vida, en una nueva posición para una nueva vida. Verso 5. Porque si hemos sido shatulim, plantados, unidos como aquí en esta menorá, unidos, shatulim, a Yahushua HaMashiach en su semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aquí está perfectamente la respuesta. ¿Por qué nosotros teníamos que ser inmersos en el nombre de Yahushua HaMashiach? Está bautizados en el nombre de Yahushua, está en relación a su muerte. Yo tengo que ser sumergido en la muerte de Yahushua HaMashiach. Ahí tengo que ser bautizado, sumergido, convertirme en un verdadero creyente, tener emuná que Él nos va a levantar. Si yo no tengo esa emuná, por esa razón mi vida yo la vivo como quiero. Si yo no quiero tener el halajá, mi camino, el camino de Yahuwah, sino yo quiero seguir mi propia vida, esta es una manera muy clara de discernir o de darse cuenta que la gente no cree en Yahushua. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su vida. Sigue teniendo la misma vida común y corriente que siempre ha tenido, dándole gusto a sus propios gustos, placeres, amistades, familia, que muchas veces personas dejan de hacer el Yom Shabbat por irse a la fiesta con los primos, con las primas, con los tíos, que es la boda del primo, se casa el primo, ni modo, es Shabbat, pero tenemos que dejarlo, tenemos que ir a la boda, o tenemos que ir a la fiesta, o tenemos que irnos de vacaciones, ni modo, no podemos hacer. Esta es una muestra muy clara de que la gente todavía no ha hecho Aliyat Teshuvah, arrepentimiento, y aunque haya hecho la inmersión de purificación, pero su vida no ha sido cambiada, siguen sus propios derek, sus propios caminos. No ha decidido caminar en los halajot de Yahuwah, no ha cambiado su vida, sigue igual, vive como una persona común y corriente, no se cubre la cabeza, no lee el Torah, vive con el mismo lenguaje de todo el tiempo, no hay ninguna diferencia. Maseh Sholiachim, regresamos a la lectura que teníamos del capítulo 19, verso 6. Cuando Rabino Shaul había puesto sus manos sobre de ellos, dice que había puesto sus manos sobre de ellos, la Ruach HaKadosh vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¿Cuáles son las otras lenguas que tenían que hablar? Fíjense bien para quién era esta instrucción. ¿A qué se refiere que puso sus manos y ellos hablaron en otras lenguas y profetizaron? Dice el verso 7. Eran por todos unos 12 hombres. ¿No creen que es coincidencia 12 hombres? ¿A qué se refiere las 12 hombres? ¿Quiénes son los 12? Las 12 tribus de Israel. Un solo cuerpo, el cuerpo del Moshiach. Verso 8. Él entró en la Beit Knesset, en la sinagoga, en la casa de la asamblea, y habló con denuedo por un espacio de 3 meses. ¿También otra coincidencia? ¿A qué se refiere los 3 meses? Podemos ponerlo ahorita por esta razón, por esta única ocasión les voy a decir que Yahushua HaMashiach vino aquí en el 4000, perdón, aquí, ¿ahí lo ven? En el 4000, hace 2000 años. Y dice que eran las 12 tribus de Israel. Perdón, no dice 12 tribus de Israel. Eran 12 hombres, que yo lo relaciono con las 12 tribus de Israel.
nadie más que no es Israel va a recibir estos dones de la Ruach HaKodesh. Una persona que está fuera de la instrucción del Torah nunca va a recibir los dones de la Ruach HaKodesh. No los necesita, porque el propósito de recibir los dones de la Ruach HaKodesh es para edificación del mismo cuerpo de Yahushua HaMashiach. Y el cuerpo de Yahushua HaMashiach, ¿cómo se llama? Israel. Las 12 tribus de Israel. Entonces, a un no creyente no le sirve para nada la Ruach HaKodesh. Ellos tienen sus propios métodos, sus propios recursos, sus propias cosas, condiciones, quizá le llaman con otro nombre, pero no se refieren a la Ruach HaKodesh. Ellos hacen referencia a otro tipo de espíritus. 3 meses, aquí está, 5,000, 6,000, 7,000. En la siguiente enseñanza les voy a dar otra interpretación, pero ahorita solamente esta. ¿Sí? Aquí está. 12, las 12 tribus de Israel, y por un espacio de 3 meses, disputando, persuadiendo las cosas referentes al reino de Yahuwah. Pregunta: ¿es necesario imponer las manos sobre de ellos para recibir la Ruach HaKodesh? ¿Es necesario? El no tener la inmersión de la Ruach HaKodesh no significa no tener a la Ruach HaKodesh. ¿Cuántas veces usted escuchó que aquel que no tiene el bautismo de la Ruach no tiene a la Ruach HaKodesh? Yahushua mismo sopló sobre de ellos y les dijo: reciban a la Ruach antes de que ellos fueran inmersos en la Ruach HaKodesh. Es decir, antes de que llegara Hechos capítulo 2, el día de Shavuot, el día de Pentecostés. En Yohanan 20:21 dice: entonces Yahushua les dijo otra vez: Shalom Aleichem, como mi Padre me ha enviado, así yo también los envío. Después de decir esto, Nafaj sopló sobre de ellos y les dijo: reciban la Ruach HaKodesh. Hoy en día se han dado a conocer quiénes son los hijos del acusador, del imitador, del usurpador. Cuando muchos de nosotros hemos pasado por muchas corrientes de interpretación y cada uno lo entiende de diferente manera. Por supuesto, a su manera, no a la manera de Yahuwah, sino que el acto de soplar solo lo hace nuestro creador Yahuwah, nadie más. La acción de otorgar, de dar, solo por voluntad de Yahuwah, lo hace Yahuwah, nadie más. El Strong H5301, la palabra nafaj, significa soplar. Fíjense el significado. Cuando Yahuwah le estaba dando vida a Adán en el huerto del Edén, que insufló vida a través de sus narices, sopló aliento de vida, y que también sopló Yahushua a sus talmidín, porque es el mismo que sopló para dar vida en Bereshit. La palabra que aparece como Eloah es Yahushua HaMashiach, pero no se va a dar a conocer como Yahushua, sino como Eloah, el creador. Es el mismo personaje en Bereshit que en Hechos de los Talmidín, perdón, en el libro de Yohanan, que sopló. Reciban. Significa soplar, nafaj, soplar, encender, expirar, afligir, atizar. Atizar como cuando hay fuego y le atizan más leña, más madera, más carbón para que el fuego siga creciendo. Hervir, llenarse de dolor, soplar o soplo. Esta palabra la vamos a ver en la siguiente enseñanza también. No se trata de que alguien que diga que sopla ahora tiene también el poder del Creador para transmitir la Ruach HaKodesh. ¿Quién es el que transmite ese aliento?
solamente Yahuwah. Nadie más, ningún hombre puede decir, recibe. Y muchas veces sucede, han visto, quizá por experiencia, quizá por videos, o alguien les comentó, pero por ahí pasa alguien, pastor, un predicador, y reciban la rúa, y soplan y la gente quieren que se caiga, porque como un impacto del poder que tiene este hombre. Pero no es ese poder. ¿Se acuerdan que no es Geburah o Gebur la palabra que aparece, sino es Hazak? Muy diferente. Esta es una clave que impacta verdaderamente cuando el poder de la Ruach HaKodesh sí lo puede hacer. Cuando se manifiesta el poder sobrenatural, la Shekinah de Yahuwah, sobre la tierra, dice que la tierra tiembla. Las montañas se pueden derretir, se pueden desvanecer. Pero el poder que se está refiriendo Yahuwah en el Torah, acerca de mí y acerca de usted, no es Geburah. Esto lo tenía Yahushua. Por él sí podía tenerlo, ese poder, porque él es Yahuwah. Pero en nosotros tiene que haber un tipo de poder diferente. Hazak. Ese Hazak tiene que salir primeramente por nuestra emuná, fidelidad a Yahuwah. Primeramente por nuestra creencia, nuestra convicción en Yahushua. Ahí tiene que salir ese poder. No tiene que salir ese poder como en el caso de Moshe Rabbeinu y Josué. Eran dos poderes diferentes. Moshe Rabbeinu, Yahuwah le dijo que él sería como si él fuera el Elohei, el creador, o Elohim, así dice. Tú serás para Faraón como Elohim, como si fueras yo mismo. Pero cuando le dice a Yahshua que él se tenía que esforzar, ser valiente, lo hace ahora en condición como nosotros ahora la tenemos, una condición humana. Ese poder, esa fuerza, tiene que salir de nuestra convicción, de nuestra fidelidad, de nuestra constancia en la lectura, en obedecer y escuchar el Torah de Yahuwah. De ahí nosotros vamos a sacar ese hazak, ese esfuerzo, esas ganas de seguir adelante, de prevalecer, de continuar, de ganar la batalla. Nosotros tenemos que pelear. Para Josué era muy fácil decir, enviar querub, ángeles y que ganaran la batalla, pero él tenía que actuar, usar sus manos, usar su espada y pelear la batalla. Así esta palabra hazak, que es llena de poder, nosotros tenemos que pelear la batalla. ¿Cuál batalla? En nuestras tentaciones, en nuestras debilidades, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en lo que nosotros decidimos hacer. Ahí es donde nosotros tenemos que ganar la batalla. ¿Qué hizo Yahuwah con Adán? Lo vemos en el libro de Bereshit. Y dice, Nafak be'afa nishmat hayim. Sopló en su nariz aliento de vida, nishmat hayah. Aliento de vida. Yahushua dio la Ruach HaKodesh a los seres humanos, que ellos no pueden dar la Ruach HaKodesh. Ningún ser humano puede dar, otorgar, conceder, traspasar la Ruach HaKodesh. Ningún ser humano. Ni yo como rabino, ni mi rabino como mi rabino, ni el rabino de mi rabino como su rabino de mi rabino para mi rabino de su rabino. No es así. Sino que esto tenía que ser solamente guiado por Yahushua HaMashiach. Él es el único que puede otorgar vida, Nishmat Hayah, aliento de vida. Él es el único que puede soplar la Ruach HaKodesh. Yo no lo puedo hacer, solamente Yahuwah. ¿Por qué? Porque Él es el centro de nuestra emuná. Él es la fuente de nuestra emuná. Él es la razón de nuestro existir, de nuestro vivir. No es el hombre para el hombre. No, aquí no es como los hijos de los hijos de los hijos, sino solamente los que estamos pegados a Yahuwah, los que estamos cerca, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos crecido en esta emuná, en esta fidelidad, de seguirle, de creer, de tener esta convicción, porque nadie va a caminar por mí. Nadie va a hacer el esfuerzo por mí. Nadie va a
perdonarme por mí. Nadie va a hacer Aliyat Teshuvah por mí. Esto es algo que yo lo tengo que hacer. Esto es personal, esto es individual. Yo tengo que nacer de nuevo. No nazco yo de nuevo por mis hijos, por mi esposa, por mis padres, por mis hermanos. Esto es individual. A menos que alguien, como les dije hace un momento, nadie puede otorgar la Ruach HaKodesh, ni soplar la Ruach HaKodesh, porque solamente lo hace Yahuwah o Yahushua, que es Yahuwah. A menos que alguien tenga algún don por parte de Yahuwah y que éste necesita usarlo para la reedificación de la Kehilá. Los dones son irrevocables. La Kedushá se puede perder por ir tras los Elohim. Cuando Yahushua fue al desierto guiado por la Ruach HaKodesh, y Hasatán le dijo: si tú te quitas tu cobertura, te descubres la cabeza delante de mí y te postras, te hincas, me adoras a mí, yo te daré fama, riqueza, vanagloria, todas las cosas de la vida. Si nosotros estamos en este mundo arrodillándonos, sirviendo al Hasatán, adorándole, sirviendo a sus propósitos y a sus medios, entonces Él nos va a regalar, que por supuesto nos los va a cobrar, fama, riqueza, vanagloria y todas las cosas. Simple y sencillamente Yahuwah no hace eso con nosotros. Si nosotros decidimos dejar a Yahuwah, nos salimos. Los dones siguen siendo nuestros, seguimos teniendo esa habilidad, esos dones de Yahuwah en nuestra vida. Por supuesto, ya no son guiados por la Ruach HaKodesh, sino tampoco van a ser guiados para edificación de la Kehilá, de la congregación israelita o del cuerpo del Moshiach, sino van a ser guiados para su propio beneficio, para su propia fama, para su propia riqueza, para su propia vanagloria. ¿Qué es lo que sucede exactamente con predicadores que enseñan que pueden soplar la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo sobre las personas y reciban la Ruach HaKodesh o reciban el Espíritu Santo, y la gente se cae y empiezan a hacer? ¿No reciben fama? Sí, porque ahora ya son famosos, ya son reconocidos. ¿No reciben riquezas? Tienen muchísimo dinero porque utilizan ese mismo poder para extraerles, exprimirles el recurso económico de aquellas personas que por ignorancia están atrapados en la religión. La vanagloria. Hay predicadores, hay pastores que hasta yates privados tienen, mansiones, viven en opulencia, viven en riqueza, pudriéndose en dinero, pero esto es lo que Hasatán se los ofrece y se los dio. Pero aquel que no ha comprendido las cosas de Yahuwah, van y lo siguen, pero esto es para ellos, pero ya no para nosotros. Un día nosotros decidimos salir de ahí, un día fuimos restaurados en nuestra mente que Yahuwah tiene un concepto diferente de mí, que Yahuwah tiene algo especial para mí, y no es lo que la religión nos quiso querer enseñar. Hasatán es un imitador, siempre va a buscar la manera de parecerse lo más que se pueda al Torah de Yahuwah, pero cambiándole, distrayéndonos, haciéndonos voltear, haciéndonos creer. Lo mismo puede hacer con nuestras enfermedades. Si hay una persona, ¿se acuerdan que nos habla el libro de Revelación? Cuando nos habla del falso profeta y que dice que él va a hacer muchos milagros, y muchos de los que creen en Yahushua se van a apartar y van a ir tras el falso profeta. ¿Por qué? Porque dicen: aquí con ellos nunca fui sanado, nunca recibí mi sanidad, pero allá esta persona sí me va a dar mi sanidad, voy a ir y ahí voy a ser sanado. Cuando Yahuwah no quiere tu sanidad, literalmente puedo decírselo, Yahuwah no quiere tu sanidad, Él te la puede dar, como sucedió con Lázaro y el rico. Si hubiera querido Yahuwah darle la sanidad a Lázaro, le hubiera sanado sus llagas, le hubiera sanado sus enfermedades, y el rico lo hubiera hecho pobre y a Lázaro lo hubiera hecho rico. Pero
Lo que Yahuwah quiere es tu corazón. Porque este cuerpo es temporal, es pasajero. Este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se duele, este cuerpo que se lastima, este cuerpo que puede ser hasta mutilado. Cuando la Escritura nos dice que si tu ojo o tu brazo te es causa de caer, te es causa de tener pecado que te separa del reino de Yahuwah, lo mejor es cortarlo, lo mejor es sacar ese ojo, lo mejor es cortar esa oreja si estás escuchando cosas que no deberías de escuchar, o ver, o cualquier cosa. ¿Qué es lo que Yahuwah quiere? Tu corazón. Cuando tenemos un corazón para Yahuwah, tenemos el reino de Yahuwah en nuestras manos, porque cuando nosotros seamos transformados, allá vamos a tener un cuerpo diferente, no compuesto por carne y hueso, sino de un material con el cual fue creado Adán y Eva. Un material transparente, un material de luz, un cuerpo de luz. Y ahí no vamos a tener enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, ni llagas, ni malestares, ni dolores, ni cáncer, ni nada, ninguna enfermedad. Vamos a estar completamente sanados. Pero por causa de Hasatán, que quiere seducirnos, hacernos creer que él puede curarte, que él puede sanarte, que él puede darte riqueza. Si quieres dinero, pues te la puede dar. Pero si Yahuwah no quiere darte ese dinero, si no es su voluntad, porque si te da dinero te vas a perder, entonces lo mejor es guardar tu corazón. El don o la dádiva no se pierde, pero sí se pierde la Shekinah de la Ruach HaKodesh, la presencia, la unción que está sobre ellos. El hombre no sana, el hombre no revela condiciones espirituales, el hombre no libera, el hombre no otorga salvación, el hombre no concede deseos, el hombre simplemente es un instrumento, un vaso, una vasija, creado para ser un instrumento en manos de Abba Yahuwah. Si en el pasado o si has visto, lo mejor es no juzgar. Si tú ya no estás en ese lugar, dale toda Abba Yahuwah, pero no juzgues. No juzgues, porque quizá cuando nosotros estábamos metidos ahí en el pasado, alguien decía, míralos, cómo se ríen, cómo se revuelcan, cómo se contorsionan, parecen víboras, parecen endemoniados, parecen lo que parecen. En su momento Yahuwah va a traer a los que tenga que traer. En su momento Yahuwah, así como nos trajo a nosotros, así también va a traer a muchos de ellos. Maseh Sholiachim, Hechos 1:8. Mas ustedes recibirán Hazak, poder, cuando la Ruach HaKodesh haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta las 4 esquinas de la tierra. Cuando Yahushua había dicho estas cosas, mirándole ellos, Yahushua fue llevado arriba y le recibió una nube que le ocultó a la vista de sus ojos. Dijo que vendría y se cumplió. Yahushua dijo que vendría la Ruach HaKodesh, se cumplió la promesa de la Ruach HaKodesh. Yahushua ya les había dado la Ruach a los Talmidim. Justo ahora, antes de ascender, les dijo que recibirían poder. Yahushua hablaba mucho sobre la Ruach HaKodesh. Si el creyente en Yahushua se pone él mismo obstáculos, barreras en su propia vida, esto causará que no pueda ser inmerso con el poder de la Ruach HaKodesh. Cualquiera que tiene un nuevo nacimiento o nace de nuevo, palabras dichas por Yahushua HaMashiach a Nicodemo, nacer de la Ruach, un nuevo ser interior, donde ya no seremos más llamados bastardos, Hebreos 12:8, sino hijos, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, Romanos 8:14 al 32. Y vamos a leer Romillahu, capítulo 8, a partir del verso 14. Porque todos los que son guiados por la Ruach de Yahuwah, los tales son hijos de Yahuwah. Aquí es muy clara la instrucción. Aquel que es guiado en los halajot de Yahuwah son hijos de Yahuwah. El que no es guiado, pues simplemente ni siquiera se va a presentar en el día de Yom Shabbat, porque es guiado por su propio derek, su propio camino. Verso 15.
Pues no hemos recibido la rúa de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido la rúa de adopción por el cual clamamos Abba, Abba. Y aquí es algo que nosotros tenemos que aprender. La palabra Ab significa padre, el padre de aquí de la tierra, nuestro padre terrenal. Pero cuando dice Abba, significa al padre del Shamaín. Son dos cosas muy diferentes. Cuando usted escribe padre en la tierra, su papá que le dio a nacer, tiene que escribir Ab, su padre, Abot, sus padres. Cuando se refiere a Yahuwah, su padre del Shamaín, le tiene que decir Abba, Abba. Verso 16. La Rúa misma da testimonio a nuestro Rúa de que somos hijos de Israel. La Rúa de Yahuwah y mi Rúa, ambos están en comunión, en contacto. Nos da testimonio, Edut, de que somos hijos de Yahuwah. Hijos, también herederos de Yahuwah y coherederos con Yahushua HaMashiach, porque padecimos con Yahushua HaMashiach, también seremos honrados juntos. Para un nacido de nuevo, no hay ningún impedimento para recibir la Tevilá, la inmersión de la Ruach HaKadosh. Sin embargo, muchos creemos que una vez que nacemos de nuevo, inmediatamente podemos reclamar todo derecho, y como hijos, muchas de las veces nos encontramos con cosas que nos estorban, maletas que venimos cargando, cosas que impiden nuestro crecimiento. Es verdad que somos hijos y por tal motivo tenemos el privilegio de ir creciendo en emuná, en obediencia al Torah e en Kedushá. En Lucas capítulo 2, verso 40. Cuando somos niños, cuando somos hijos de Yahuwah y que somos concebidos por la Ruach HaKadosh, la Rúa de Yahuwah y mi Rúa confirman que yo soy hijo de Yahuwah. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Yahuwah estaba con él. Lucas capítulo 2, verso 52. Y Yahushua crecía en sabiduría, en estatura y en favor para con Yahuwah y los hombres. Primera de Samuel 2, verso 26. Y el niño Samuel crecía en estatura, en favor para con Yahuwah y para con los hombres. Lucas 1, verso 80. Y el niño crecía, Yohanan Habatbel, aquí está Yohanan Habatbel, el anterior era Yahushua. Y el niño crecía y se fortalecía en Rúa y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público hasta Israel. Esto es lo que yo les decía. ¿Quién les enseñó Torah a estos niños? Que crecían en sabiduría, que se fortalecían y crecían en Rúa. ¿Quién les enseñó Torah? Una respuesta muy sencilla. Su propia madre. La madre de Yahushua HaMashiach le enseñó Torah. Y esta es una de las razones por la cual yo les pedí que ustedes vieran el video apócrifo de Santiago. Porque ahí describe la vida de Miriam. Primeramente, una mujer la madre de Miriam, que era Ana, Hannah y Joaquín, los padres de Miriam, ellos no podían tener hijos. Ellos pidieron a Yahuwah y le dijeron, si tú nos concedes este favor, nosotros te la vamos a entregar. Y fue lo que hicieron. Cuando destetaron a Miriam, fue entregada al templo con los Kohanim. Y dice que un querub la alimentaba a ella todos los días con alimento. Esto quiere decir, para mí suponer, que ella le compartía Torah, le hablaba Torah ese querub, le enseñaba Torah ese querub de Yahuwah a Miriam. Porque Miriam se tenía que preparar, cuando ella cumpliera 12 años, ella iba a concebir de la Ruach HaKadosh. Y la Ruach HaKadosh le iba a enseñar Torah a Yahushua HaMashiach por medio de Miriam. Miriam, que era su madre,
y ella le tenía que enseñar Torah. Aparecen 5 mujeres en el libro de Mateo, 5 mujeres, y 5 se refiere al Torah. Hay mujeres que se dedican a enseñar Torah a sus hijos, pero si usted no les enseña Torah, les enseña otras cosas, entonces sus hijos seguramente van a tener algunos problemas. Cuando hay una generación de padres que apenas están creciendo sus hijos, están comenzando a nacer, conocieron a Yahushua, hicieron su mikvat tevilá, su inmersión, ya el varón ya se hizo su circuncisión, están guardando Torah, están guardando las moedín de Yahushua y comienzan a procrear hijos. Esta es una grandísima bendición, porque tienen la oportunidad de enseñarles Torah, no la religión que aprendimos nosotros, Torah, aprendiendo Torah todos los días. Entonces, esa fue una razón por la cual grabé esa enseñanza del libro apócrifo de Santiago. Para que ustedes vieran lo que dice aquí, leímos, el niño crecía y se fortalecía. El niño crecía y se fortalecía. Ya hablamos de la circuncisión del corazón en el video 102 y video 224, en donde nos vamos a identificar con los planes que tiene Abba Yahushua para nosotros. Al mismo tiempo seremos fortalecidos para poder vivir en Kedushá, en la vida diaria. Aunque estemos muy disponibles, tengamos las mejores de las intenciones, muchas veces lo que está en lo profundo de nuestro ser, lo que un día decimos enterrar y esconder por vergonzoso que sea, lo que decidimos olvidar, eso nos impide tener un verdadero encuentro con nuestro Creador. Otras veces los nuevos creyentes creen más en las personas que ven, las personas naturales de carne y hueso, ya sea su rabino, su maestro, su pastor, su apacentador, su que sea, que en el propio Yahushua. No se desprenden de las personas para poder tener un encuentro con su creador. Los seres humanos muchas veces usamos una máscara, la máscara de el que yo quiero que la gente me vea o crea que yo soy así o asá. Nosotros debemos tener mucho cuidado de la apariencia, pero no descubrir de tal manera quién soy yo. Por esta razón es que nos cuesta mucho abrir nuestro corazón con nuestro Creador, con nuestro prójimo, con nuestro fraterno, pedir perdón. Nos cuesta muchísimo porque no queremos ser débiles, no queremos mostrarnos que somos débiles en nuestra propia decisión. Queremos mostrarnos fuertes, sólidos, que somos maduros, que tenemos seguridad en lo que hacemos. Pero cuando nos referimos y nos presentamos delante de nuestro Abba Yahushua, simplemente todas las cosas están descubiertas y desnudas delante de su presencia. No podemos esconder ni siquiera un pensamiento delante de su presencia. Todas las cosas están descubiertas. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Él sabe cuántas veces parpadeamos al día. Él sabe nuestro sentir, nuestro deseo. No necesitamos máscaras. No necesitamos ropa para vestirnos de tal manera que nos mostremos mejor. Yahushua conoce nuestro corazón. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin emuná, sin fidelidad, es imposible agradar a Yahushua, porque el que se acerca a Yahushua debe creer que Yahushua existe y que recompensa a los que lo buscan diligentemente. Muy sencillo. El creador, el que cree en Yahushua, tiene fidelidad. No necesitamos más máscaras, ya estamos descubiertos. Cuando ahora que conocemos los dones de la Ruach HaKodesh y que nosotros podemos hablar, nos damos cuenta perfectamente quién está en la Ruach HaKodesh y quién no permanece en la Ruach HaKodesh. Quiénes son guiados por la Ruach HaKodesh y quiénes son guiados por su propio corazón. No necesitamos ni decirlo, simplemente nos damos cuenta. Nos gusta desafiar la naturaleza de Yahushua, probarlo, ponerle pruebas, condicionarlo. Si tú me das, si tú haces esto, si tú me ayudas, entonces yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si tú me das este regalo que yo quiero, si tú me concedes este trabajo que yo
quiero trabajar ahí. Si tú me das un carro nuevo, yo te prometo que voy a seguir guardando tus Yot Shabbat. Esto o aquello o cualquier cosa de nuestra necesidad, llámese de forma económica, de salud, lo que sea. Nosotros desafiamos constantemente a Yahuwah, aun cuando no lo decimos con palabras, lo decimos con hechos. Nuestros hechos dicen mucho más que 1000 palabras. Lucas 4:12. Habló Yahushua diciendo, dicho está, no tentarás a Yahuwah tu Eloah. Esta es una de las palabras que Yahushua utilizó para hacer correr a Hasatán. No necesitamos nosotros echar fuera demonios. Una actitud desafiante no es lo correcto para recibir los dones de parte de Yahuwah, sino que tiene que haber una sincera y una reverente búsqueda constante en esta inmersión de la Ruach HaKodesh. Si no se recibe con emuná, ¿cómo es que podemos recibirlo en alguna ocasión? Estos temas en relación con la Ruach HaKodesh ha sido tan manoseado que difícilmente podemos entender el verdadero concepto y propósito de Abba Yahuwah para nuestra vida, que corremos el riesgo de perderlo todo, solo por no tener el cuidado de escuchar el Torah de Yahuwah, tan manoseado por la religión, por la filosofía, por los pensadores de la Biblia, los enseñadores de la Biblia, pero nunca han escudriñado Torah. En la segunda parte del video, veremos todos estos mismos pasuquín a la luz de la lupa hebrea y se van a dar cuenta de la diferencia y concepto que aún todavía tenemos en nuestro pasado. Las personas que van de un lado a otro, cambiando de religiones, congregaciones, se confunden con temas con respecto a la Rúa, porque cada uno ve las cosas que se imagina, pero no lo que dice el Torah de Yahuwah. Aquí no me gustó, mejor nos vamos a otro lado. Aquí no enseñan como en la otra, mejor nos cambiamos. Así que así hacemos y estamos con nuestra vida prostituyéndonos con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y cuando escuchamos la verdadera enseñanza, entonces ahora sí, exigimos, cuestionamos y pedimos, Rabino, muéstreme 2 testigos y entonces yo creeré. Es un desafío que nosotros mismos aprendimos de nuestro rabino y ahora le exigimos a nuestro rabino 2 testigos, si no, no creemos. Cuando nuestra responsabilidad como creyentes en Yahuwah es escudriñar por nuestra cuenta el Torah, no dejarnos llevar o guiar por lo que nos dicen. Es una ventaja, es una bendición tener quien nos enseña, pero cuando nosotros nos oponemos y decimos, Rabino, muéstreme 2 ejemplos, desafiando a nuestra propia instrucción, nuestro corazón ya no está con el rabino, nuestro corazón ya está en otro lugar. Lo mejor es no permanecer en el mismo lugar. Cuando hay ese desafío de quien puede usted tener la confianza, la fidelidad de que le está guiando, entonces lo mejor es que usted busque otro lugar. Algo impactante, precisamente en relación con la Ruach HaKodesh, es que nosotros creemos que la Ruach HaKodesh puede venir y embestir nuestra vida, como lo conocen en el mundo espiritual o en el mundo de los espiritistas, una posesión, como cuando hay una posesión demoníaca, que viene un demonio. Por tantas películas uno se imagina cosas así, ¿no? Pero cuando hay una posesión demoníaca, empieza uno a sacudirse y voltea uno los ojos en blanco, y como en la película que le gira la cabeza y vomitan y quién sabe qué tantas cosas. Exactamente eso creemos que sucedería con la Ruach HaKodesh, pero no es así. La Ruach HaKodesh no puede tomar posesión de mi vida. Ahorita no. Mientras yo tenga este cuerpo de carne, la Ruach HaKodesh no puede ser llenado nuestro cuerpo, simple y sencillamente. No podemos llenar algo kadosh, kadoshin, meterlo a algo impuro. Mi cuerpo es impuro. Mi envase, mi vestimenta, mi persona es impura. Mis labios son impuros, mis ojos son impuros, mis oídos son impuros. ¿Por qué intento yo meter, cuando la Escritura dice que seremos llenos de la Ruach HaKodesh,
no se refiere en el presente, no se refiere en este momento. Cuando dice la Escritura, y Yahushua es el Salvador del mundo, no se refiere en este momento, se refiere en una vida futura. Ahí la Ruach HaKodesh va a ser investido cuando mi cuerpo esté diseñado para recibir a la Ruach HaKodesh, no en este momento. Nosotros tenemos que hacer este ensayo, nos corresponde, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Emuná, voy a nombrar la otra palabra que no me gusta, pero el que tenga fe es creer como si fueran las cosas, creer que son las cosas como si fueran. Es decir, viene la Ruach HaKodesh en mi vida, creerlas como si fuera posible. No es posible por causa de mi cuerpo de pecado, pero por causa de Yahuwah, por causa de mi emuná, de mi fidelidad, la fe es ver lo que no es, verlo con mis ojos en Ruach, porque no lo pueden ver mis ojos naturales porque son pecadores, pero mi Ruach sí. Cuando yo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo deje este cuerpo pecaminoso y esté yo en la presencia de Yahushua, justificado, porque ahí seremos justificados por parte de Yahuwah, por parte de Yahushua, perdón, entonces seremos salvados. Ahí recibiremos la salvación, y cuando estamos del lado de Yahuwah, que hemos sido redimidos, que hemos sido limpiados, lavados y completamente sumergidos en el fuego de la Ruach HaKodesh, ahora sí la Ruach HaKodesh va a venir sobre mí. Mientras no. Tenemos que pensar como si fueran las cosas. ¿Cómo podemos recibir la inmersión de la Ruach HaKodesh? Primero, debemos interesarnos en las cosas de Yahuwah, como dice Colosenses 3, verso 2 al 4. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si no mostramos ningún interés, si no nos involucramos, si no participamos, si no Shema Israel, si no tenemos prudencia, si no somos diligentes, si no buscamos interés personales, si solo busco beneficiarme a mí mismo, entonces no voy a poder ser lleno. Pero si busco los beneficios de Yahuwah para el cuerpo, para la abodá, para el ministerio, para levantar el cuerpo de Yahushua HaMashiach, entonces sí. Romanos 11, versos 29 y 30, 31. Dice, porque los dones, la dádiva de Yahuwah y el llamamiento de Yahuwah son sin teshuvah. Los dones ya fueron dados, desde que nacimos ya los tenemos. Porque como también ustedes en algún tiempo no creyeron a Yahuwah, mas ahora han alcanzado Rahamim por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la Rahamim, para con ustedes, ellos también vuelvan a alcanzar Rahamim. Tenemos varios capítulos de los dones de la Ruach HaKodesh. Primera de Corintios, capítulo 12, todavía hasta el capítulo 14, verso 40, nos habla de la Ruach HaKodesh. Masesh Sholiachim, capítulo 19, verso 3. Y él les preguntó, ¿se acuerdan de Rabino Shaul y Apolo? ¿En qué fueron inmersos? ¿En qué hicieron ustedes el bautismo? Ellos respondieron, en purificación de Yohanan Hamat-Ben. Entonces dijo Rabino Shaul, Yohanan Hamat-Ben en verdad hizo inmersión de purificación en Teshuvah, en arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es Yahushua HaMashiach. Cuando ellos oyeron esto, fueron inmersos en el nombre del Marjá, Yahushua HaMashiach. Quiere decir, cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Yahushua, quiere decir que ellos creyeron en Yahushua. Todos fueron bautizados en Yahushua. Consiste en su muerte. Les voy a dar unos pasuk para que lo lean. Hechos 8:12, verso 10. Hechos 8:16, Hechos 10:48. Verso 6. Cuando Rabino Shaul había puesto sus manos sobre de ellos, la Ruach HaKodesh vino sobre ellos y hablaron con lenguas y profetizaron. Si ellos tenían esta disposición y solamente necesitaban ser inmersos en la Ruach,
Entonces Abba Yahuwah les concede este don, este regalo de la inmersión de la Ruach HaKodesh. Uno de los problemas que se encuentra la Kehilá, aparte de la falta de emuná, de fidelidad, es el temor a Yahuwah, no el terror o el temor de Yahuwah, que son dos cosas completamente diferentes. El temor a Yahuwah es hacernos kadosh, separarnos, apartarnos para Él por causa de mi condición pecaminosa. Yo me aparto para Él, me separo para Él. El temor a Yahuwah nos va a hacer acercarnos a Yahuwah. El temor de Yahuwah es un impedimento para recibir este tipo de señales. Además, se instituye una blasfemia o se constituye una blasfemia a Yahuwah, pues donde hay temor, hay incredulidad. Donde hay temor, no hay ahabá. Donde hay temor, no hay participación. El que tiene temor, miedo, no recibe nada, porque hay incertidumbre, hay duda. El temor no es de Yahuwah, el temor es del adversario. El perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. ¿A qué lleva el temor? ¿Al castigo? Son personas que están atormentadas por situaciones de la vida, por experiencias pasadas, por experiencias vividas. El temor y la emuná son completamente contrarias, muy distantes una de la otra, completamente opuestas. El temor y la emuná, polos opuestos, la otra cara de la moneda. Por esa razón, Yahuwah tuvo que llamar a Yisrael, porque Él es el que prevalece, Él es el que pelea junto con Yahuwah. Israel es el que lucha, Israel es el aguerrido, el que prevalece. Ese es Yisrael, no el que se deprime, el que se derrumba, el que se aparta o se separa, o el que se queja, sino el que pelea junto con Yahuwah. Dice el libro de Habacuc 2, verso 4. Mira al arrogante, el que se enaltece, no es recta su alma en él, pero el justo por su fidelidad vivirá. Besadik, bemunatoe yiye. Tenemos un caso particular de Shimón el mago. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos capítulo 8? Que él también quería imponer manos y también quería tener ese poder de la Ruach HaKodesh. Él era un mago, un brujo, un adivino, un hechicero. Pero él veía que decía, pues solamente con poner manos es suficiente. Yo también lo puedo hacer. Eso es lo que hace el imitador. Hubo un personaje en el capítulo 8 llamado Shimón. Era un brujo, un chamán, un mago. Hechos capítulo 8, verso 18. Cuando vio Shimón que a través de la imposición de las manos, los Sholeachim, la Ruach HaKodesh era dada, él les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera quien yo pusiera en las manos pueda él recibir la Ruach HaKodesh. Y en esto coinciden los impostores, los falsos talmidín de Yahuwah. Cuando nosotros veamos esto, inmediatamente identificamos que es un falso talmidín. Alguien que está interesado solamente en el dinero, en la economía, en la fama. Verso 20. Pero Kifa le dijo a él, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Yahuwah se compra con dinero. El don de Yahuwah se refiere a la dádiva, la Natán de Yahuwah. Tú no tienes nada que ver con nuestra emuná, porque tu corazón no es sadik delante de Yahuwah. Arrepiéntate, pues, de tu maldad, y haz teshuvá, haz tefilá a Yahuwah, si quizá tus pensamientos de tu corazón te puedan ser perdonados. Porque yo percibo que estás envenenado con amargura, sujeta por violaciones de Torah. Entonces contestó Shimón y dijo, hacer al Salvador por mí, y que ninguna de estas cosas que has dicho venga sobre mí. Este relato pues es sorprendente, porque hoy lo podemos ver, mucho imitador, mucho interesado en popularidad, fama, dinero,
en prestigio, pero prestigio de Satanás nada más. Tanto este personaje como muchas otras personas que estando bajo violación de Torah, sea cual sea la violación, simplemente no les será otorgada la inmersión de la Ruach HaKodesh. Porque esto es solamente un don, una dádiva de Yahuwah, otorgado por Yahuwah, no de los hombres ni por los hombres. El pecado es pecado y esto va a impedir que la Ruach HaKodesh se manifieste en su vida. El pecado es una barrera, un muro muy alto, difícil de pasar. Kifa le dice una maldición indudablemente guiado por la Ruach de Kedushá en el verso 22 y 23. Primero su corazón no era recto delante de Yahuwah, para empezar. Se estaba metiendo en áreas que no le correspondían. Personas que operan de esta manera, imposible, ellos puedan recibir un toque de la Ruach HaKodesh, porque su vida no está en Kedushá. La Ruach HaKodesh no puede vivir en Kedushá. Puede reclamar alguna herencia, no puede reclamar ninguna herencia, ningún linaje, ninguna aceptación de parte de como hijos adoptivos de Yahuwah. Matillahu 7, 7 y 8. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. 3 verbos conjugados, y lo que destaca en estos 3 verbos es la perseverancia. La perseverancia, que es otro verbo que no está escrito, pero está involucrado en esta petición. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. ¿Cuál es el cuarto verbo que no está aquí? La perseverancia, la constancia. Cuando tenemos eso, entonces vamos a tener una respuesta de parte de Yahuwah. Pidan y busquen y llamen. No era suficiente solamente que nosotros pidiéramos. Podemos decir que con pedir ya era suficiente, pero estábamos quitando la perseverancia. Era necesario afirmar que teníamos que buscar y llamar. Y muchas veces no pedimos porque no perseveramos. Una petición que ayer tuvimos por parte de nuestro rabino, que teníamos que hacer una petición, pero no recibimos porque no somos perseverantes. Jacob capítulo 4 verso 3. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Vean cómo la respuesta de parte de Yahuwah es muy sencilla y muy práctica. No recibimos porque pedimos para nuestro propio propósito, para nuestro propio beneficio, para mi propio placer personal. Pues si no recibo el carro que yo te pedí, entonces lo siento mucho, ya no voy a hacer yo el Shabbat. Pues no lo hagas. ¿Ustedes creen que Yahuwah está de alguna forma queriéndonos que nos acerquemos nosotros, o que dependa de que si yo le busco o no le busco depende la existencia de Yahuwah? Pues no, nosotros dependemos de Yahuwah. Nuestra existencia, nuestro existir, nuestro vivir depende de qué tanto nos acerquemos con Yahuwah. Y la emuná, la fidelidad, mi fidelidad con Yahuwah no depende si Él me sana, si Él me da dinero, si Él me da un carro, si Él me da una casa, si me da un buen trabajo. Mi fidelidad no depende, sino por cuanto Él me amó a mí primero, es que yo le amo también a Yahuwah. Esté en la condición que esté, me encuentre en la condición que me encuentre. Este principio de perseverar aplica a todo lo relacionado con Abba Yahuwah. Nos comprometemos y no cumplimos. Hablamos y decimos algo y no nos comprometemos. Nos comprometemos y luego no sabemos cómo salirnos de ahí. No hay compromisos, no hay seguimiento. Nuestros deseos están enfocados a lo que aprendimos en la religión, o tratamos los traumas de lo que venimos arrastrando de la religión. No podemos levantarnos, nos cuesta creer, nos cuesta levantarnos, nos cuesta despertar, nos cuesta dejar la religión, nos cuesta soltar el pasado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. Tenemos el alimento en casa suficiente,
y de muy buena calidad. Y andamos buscando comida en la calle, comida chatarra con el vecino, comida en otro lugar, menospreciamos el alimento de la casa. Comenzamos algo y no lo terminamos, no nos comprometemos, no perseveramos, nos mantenemos al margen. Quienes se mantienen al margen, le sucede como a los que le pasó en Tavera, Números 11:3. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, Mateo 5:37. Lucas 11, verso 13. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más Abba Yahuwah dará la Ruach HaKodesh a los que se la pidan. Aquí está la respuesta de Yahushua. Pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para beneficiarme yo mismo, no el cuerpo de la Kehilá de Yahushua HaMashiach. Dentro de las señales está el don de hablar en lenguas. ¿Para qué sirve el don de hablar en lenguas? ¿Dónde usamos? ¿Dónde lo podemos usar? El don de lenguas, fíjense bien en dónde lo podemos usar. El don de lenguas habla a Yahuwah, no habla a los hombres. El don de lenguas, la Rúa, habla misterios. La tefilot, nuestra petición, va directamente a Yahuwah, no a las personas. Primera de Corintios 14:12. Así pues, ya que anhelan los dones de la Rúa, procuren abundar en ellos para que sirvan para la edificación de toda la congregación israelita. Para ese es el propósito. 4. Yahuwah bendice la Kehilá cuando hablamos el don de lenguas. Somos un instrumento para Yahuwah o de Yahuwah. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Pide sus peticiones, pide de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades de tu Rúa a la Rúa para unidad con la Rúa de Yahuwah. Primera de Corintios 13:14. El Ahabá es sufrido, es benigno. El Ahabá no tiene envidia. El Ahabá no es jactancioso, ni se envanece. Primera de Corintios 14:14. Si yo hago tefilá en un idioma desconocido, mi Rúa hace tefilá, pero mi entendimiento queda sin fruto. Todo lo que hagamos debemos de tener fruto. Todas las cosas que nosotros hacemos debe de tener un fruto. ¿Cómo puedo yo saber si estoy haciendo las cosas bien? Una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo puedo saber si las cosas que estoy haciendo están bien? Primero, debemos preguntarnos si yo estoy haciendo algo. Primero, si no estoy haciendo nada, pues no va a haber nada. Si estoy haciendo algo, entonces estoy teniendo un fruto. Si no tengo fruto, entonces algo estoy haciendo mal. Y si hay fruto, entonces estoy haciendo bien. Los árboles que no tienen fruto tienden a ser cortados. Mateo 7:19, Deuteronomio 20:19, Mateo 12:33, Mateo 3:10, Juan 15:2. Todo aquel que no lleva fruto será cortado. Mateo 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán shedim, demonios. Hablarán con lenguas nuevas. Primera de Corintios 13:1. Aunque yo hablara en diversos idiomas humanos, o de los querubín Hashamaín, si no tengo Ahabá, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Primera de Corintios 12:10. A otro, él hace obras de milagros, a otro nebuá, profecía, a otro discernimiento de emet, rúa, a otro diversos géneros de idiomas y otro interpretación de diversos idiomas. El hablar en lenguas es uno solo, o sea, si dice lengua se refiere a uno, no, lo acabamos de leer, hay lenguas humanas y hay lenguas de los querubín, son muchas lenguas. Sigan el Ahabá, Primera de Corintios 14:1, sigan el Ahabá y deseen los dones de Rúa, pero sobre todo, que profeticen la nebuá.
El que habla en un idioma desconocido no habla a los hombres, sino a Yahuwah, pues nadie lo entiende, porque por la rúa habla misterios, Sod. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que hable en un idioma desconocido a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación israelita. Yo deseo que todos ustedes hablen en diversos idiomas, pero más el que profetice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en diversos idiomas, a no ser que los interprete para que la congregación israelita reciba decodificación. Si alguien dice, alguno de la Kehilá llega a decir esto: Yahuwah me habló y me dijo esto y me dijo aquello, y no cumples, hay que tener muchísimo cuidado. Si tú prometiste algo y no cumples, hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que están dentro de nuestro corazón y las hablamos por emoción, por lo que sea, pero debemos medir la calidad de nuestras palabras con lo que hacemos. Si Abba Yahuwah nos dice algo y creemos que es Yahuwah, tenemos que hacerlo. Si Abba Yahuwah está hablando con nosotros y no actuamos, debemos tener mucho cuidado. Seguramente tú crees que te habló, pero fueron tus pensamientos, tus deseos, lo que tú quieras que te dijera. Lo mismo le pasó a Bilam. Fue acusado Bilam de iniquidad. Segunda de Kifa 2:15, ahí dice que fue acusado de iniquidad. Por lucro, Judas 1:11. Ser tropiezo para Israel. Revelación 2:14. Maquinar maldades en contra de Israel. Miqueas 6, verso 5. Cuando tú crees que te habló Yahuwah y hablas, puedes caer en este grave problema. Todo tiene que venir de Abba Yahuwah para la edificación de la Kehilá de Yahuwah mismo, el cuerpo del Moshiach. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Haremos tefilá en la rúa, haré tefilá también con biná, con entendimiento. Cantaré en rúa, cantaré también en el entendimiento. Este es Yahuwah, o más bien todo esto es para Yahuwah y no para los hombres. Primera de Corintios 14:28. Pero si no hay intérprete, guarde silencio en la congregación israelita. Hable para sí mismo y para Yahuwah. Si alguien habla en un idioma desconocido, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Así que, Ahim israelitas, procuren profetizar y no impidan el hablar en diversos idiomas. Cuando aquí la escritura se refiere a profetizar, se refiere no a que tú te inventes historias de Nostradamus y de tantas profecías que se dan, que va a pasar esto mañana o ahorita te va a pasar esto. No. Cuando se dice de profetizar, se habla de hablar el Torah de Yahuwah, hablar. Para eso es la inmersión de la Ruach HaKadosh, para exaltar a Yahuwah, para darle kabod y tiferet. Ahí es cuando nosotros estamos hablando en lenguas. Cuando nosotros exaltamos a Yahuwah, estamos hablando en lenguas, en otros idiomas. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando dice que tenemos que hablarlo con el entendimiento, profetizar, estamos hablando el Torah de Yahuwah. Ya no tenemos que reinventar o inventarnos nuevas palabras o profecías, sino muchas veces Yahuwah nos revela condiciones, causas, consecuencias de eventos que están sucediendo. Pero esto no quiere decir que esa sea la profecía. La profecía es hablar la instrucción de Yahuwah, la palabra de Yahuwah. En la época de los profetas, ellos no hablaban lo que dice la escritura, sino ellos hablaban lo que por revelación, por nebuá, les era guiado por la Ruach HaKadosh que les iba a suceder al pueblo de Israel que no querían obedecer y escuchar Torah. Por último, 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden.
Yahuwah es un Eloa de orden. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Primera de Juan 1:3, Hechos 4:20, Segunda de Kifa 1:16, Primera de Juan 1:1, Primera de Juan 2:24. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Vamos a ver un poquito, ya vamos a terminar prácticamente con esto. El circo. Hay videos en YouTube de personas golpeándose, revolcándose, sacudiéndose, incluso hasta voltean los ojos, los ponen en blanco, cayendo cuando el pastor sopla, o rocían agua, utilizan una prenda de vestir, reciban, y les dice, de todo mundo cayendo, riendo, gritando, saltando, haciendo cosas que no tiene que hacer porque ya no se cumple. Primera de Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Se perdió el orden, se perdió la decencia y la investidura que nos lleva la Ruach HaKodesh. ¿Por qué razón una de las señales de la manifestación de la Ruach HaKodesh es el fuego? ¿Por qué razón usted se imagina que tiene que ser el fuego? Esta es una de las señales en las que Yahuwah se debería de manifestar a su pueblo con el fuego, ya sea para purificación del pueblo, para juicio. El fuego es juicio. Hasatán va a permanecer en el fuego eterno, juicio eterno. El fuego, una de las manifestaciones de la Ruach HaKodesh, era para dar luz, para dar calor, que significa símbolo del hogar. Además, el fuego estaba presente del Mishkan, en los sacrificios, en el Makom Kadosh, tanto en la menorá como en el Ketoret, y en el Makom Kadosh Kadoshin, en el incienso y el humo que se desprendía por medio del incienso. Así es que el fuego tenía que estar presente. En la siguiente enseñanza vamos a hablar más sobre la Ruach HaKodesh, la luz de tu rostro. No se lo pierda. Esto va a ser impactante. Va a tener la revelación que lo hemos leído, lo hemos visto, pero no lo habíamos entendido. Hace mucho tiempo, por más cuando yo tenía mi vida laboral secular, por más de 15 años yo permanecí en una brigada de emergencia. Cada año teníamos cursos que nos capacitaba para auxiliar de forma médica, como parte de la empresa, en primeros auxilios contra incendios o un lesionado, un simulacro de una catástrofe natural, ya sea por un incendio, ya sea por una inundación o un temblor, cualquier catástrofe natural que pudiera suceder, nosotros estábamos capacitados para auxiliar. Esto con el fin de poder saber qué hacer, cómo reaccionar ante una emergencia. Para provocar fuego se necesitan estos elementos en participación, en interacción exacta, en una participación grupal. Primero, una fuente de calor. Tenía que haber una fuente de calor, algo que hiciera que se prendiera algo. Para consiguiente se necesitaba un combustible, ya sea un papel, ya sea una chispa, algo que provocara que se pudiera encender, y un elemento indispensable, el oxígeno. Si no hay oxígeno, aunque haya calor, aunque esté el combustible, simplemente el calor se va a apagar, no va a poder hacer combustión o no va a haber fuego. El oxígeno es un factor muy importante. Para que exista un incendio se necesita material combustible, el comburente, es decir, el oxígeno, energía activa, calor y una reacción en cadena, no inhibida. Tenía que haber en cadena. Por ejemplo, puede haber un incendio, vamos a suponer que comienza a prenderse esta cosa, pero yo la logro apagar, le pongo algo encima, le quito el oxígeno y ya se apagó. Ya se inhibió la reacción en cadena.
Pero cuando comienza a arder algo y mientras esté el elemento oxígeno, va a seguir creciendo, 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 creciendo de forma progresiva, de forma incontrolada esta combustión. Así es de que hasta aquí esta enseñanza. Bueno, ya no terminé de decirles en qué consiste esa combustión, pero la siguiente enseñanza, la luz de tu rostro, ahí vamos a ver a profundidad este misterio tan precioso que Abba Yahuwah nos ha concedido. Hasta aquí esta enseñanza. Yahuwah los bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Samea Rosh Chodesh Sam Yisrael. Shalom Aleichem.